Bien, ahora hablemos de las variables dinámicas. Aquí tengo un código para que lo veamos mejor. Primero les explico. Las variables dinámicas pues son similares, por no decir iguales, a las variables locales, ¿no? Ya que convengamos que cuando hablamos de variables local, su scope, digamos, donde pueden existir, será dentro de la función, ¿no? Donde están declaradas. Y las variables dinámicas podemos entenderlas como variables locales en un subnivel más interno dentro de una función. Estas variables tienen la propiedad de ser creadas cuando hace falta y el espacio en memoria se libera cuando ya no se utilizan. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Pues fíjense, aquí tenemos el programa. Fíjense, tenemos una variable global llamada Q. Esta variable se crea desde el principio y el espacio en memoria no se libera hasta que termine el programa. Luego tenemos la función principal main, donde creamos una variable local a la función main que se llama a. Esta variable a va a existir desde que es declarada hasta el final de la función main, que básicamente es hasta el final del programa, ya que la función main es la función principal. Ok, asignamos el valor de a y asignamos el valor de q. Como pueden ver, dentro de la función main yo ya no declaré a q, entonces el valor al que le estoy asignando este 1 es a la variable global q. Ok, entonces eso es válido y se puede hacer. Luego fíjense, lo que yo hago es hacer un subnivel, digamos que una subfunción dentro de la función main. Lo hago con los corchetes estos y dentro yo declaro una variable llamada b. Le asigno un valor a b, le asigno un valor a le asigno un valor a q. Fíjense, como a está declarada fuera, entonces esta variable a puede ser usada dentro de una subfunción, está definida, así como la variable global q puede ser llamada dentro de esta subfunción del main. Entonces esto es válido. Luego fíjense, lo que hago es hacer otra subfunción dentro de la subfunción con estos corchetes de nuevo y declaro una variable c y asigno valores a las demás variables. Entonces fíjense, cuando yo salgo de esta subfunción, aquí me refiero a una línea de código por aquí, la variable c que fue declarada aquí deja de existir. Es decir, a partir de aquí esa variable c ya no existe. Y fíjense, ahora la otra subfunción aquí, donde declaramos la variable b, fuera de esta función, es decir, una línea de código aquí, la variable b ya no existe. Entonces estas variables b y c son variables dinámicas, es decir, son variables locales dentro de su bloque de código, pero una vez se sale de su bloque de código, estas variables se destruyen, ya no existen, ya no son accesibles. Es decir, por ejemplo, si yo aquí pongo, por ejemplo, agarro la variable c y la quiero hacer igual a cualquier cosa, por ejemplo un 9, ¿qué está pasando? Fíjense, si yo compilo, me manda un error. ¿Y cuál es el error? Justamente que el scope de c no está definido aquí. El scope de c solamente está definido en este bloque de código. ¿Ven? Aquí no me la reconoce, dice ¿quién es c? Aquí no existe. Ya se liberó el espacio en memoria de esa variable, no existe aquí. Entonces, pues básicamente así es como podemos entender una variable dinámica.